Entonces, muchachos, iniciamos propiamente lo que hemos visto hasta ahora. Es un pequeño recuento, ¿no? Recuento de lo que ya ustedes habrán visto en asignaturas de hidráulica 1, 2, diseño hidráulico, ¿no? Pero obviamente es muy, muy necesario para resolver la parte hidráulica del diseño de los sistemas de alcantarillado. Recuerden ustedes, como en las clases pasadas vimos, tenemos sistemas sanitarios separados, tenemos los sistemas combinados. El sistema sanitario es aquel que transporta las aguas residuales únicamente. El sistema pluvial es el que transporta todo lo que es las escorrentías del agua pluvial. Y si tenemos un sistema combinado, en cambio, en un solo conducto está llevando los dos caudales, ¿sí? Eso estamos claros, ¿no? Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan a elaborar un diseño o un análisis de un sistema de alcantarillado, primero, obviamente, deben tener bien claro por qué se va a realizar ese proyecto, una justificación del proyecto. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes que desarrollar? ¿Cuál es el problema de salud pública o del ambiente o bienestar social? ¿Ok? Luego necesitan saber cuál es la demanda de ese servicio. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población de ese proyecto? Porque en función de eso ustedes tienen que escoger qué tipo de sistema va a ser, qué tipo de elementos, componentes van a colocar en su diseño, ¿no es cierto? Necesitan saber cuál es el número de habitantes para que saquen los caudales sanitarios, ¿ok? Necesitan saber cuáles son las normas que regulan los diseños del sistema de alcantarillado de la zona donde ustedes van a hacer. Si bien es cierto, nosotros aquí en las clases estamos guiándonos en las normas de aquí de Quito, pero si es que ustedes van a hacer un diseño o un análisis de en una ciudad del oriente, de la costa, tienen que ver cuáles son las normas que aplican en esa zona, ¿no? Que manejan las instituciones, ¿ok? Para saber los parámetros de diseño. Es importantísimo que ustedes conozcan cuál es el plan de ordenamiento territorial, porque el momento que van a hacer ustedes el diseño del sistema de alcantarillado de alguna zona, tienen que ubicar los elementos como las redes, los pozos. Entonces, tienen que saber cómo va a ser un plan de ordenamiento a futuro para saber dónde se colocan las redes, qué tipo de elementos se van a colocar, etcétera. ¿Ok? Entonces, en función de que ustedes tengan bien claros por qué se va a desarrollar el proyecto y cuando ustedes hagan un plan de titulación, si es que van a ser referidos a agua potable, alcantarillado, es fundamental, es base que ustedes justifiquen por qué van a realizar el proyecto, para qué, para solucionar qué, cuáles son los problemas. Eso debe estar muy claro, ¿no? Entonces, en función de eso, se parte por los estudios y diseños de un sistema, los estudios, ¿no? Hay que proceder a recopilar mucha información, como por ejemplo, si es que existen en la zona donde ustedes van a desarrollar su proyecto, existen sistemas de agua potable, de alcantarillado, si es que ya existe un plan de ordenamiento territorial. En función de eso, ustedes tienen que proceder a elaborar o calcular cierta información que ustedes necesitan para el diseño. Primero requieren ustedes los parámetros de diseño. Por eso es importantísimo que acudan a la empresa, al municipio que son encargados del sistema sanitario, ¿ok? Porque necesitan saber cuál va a ser el periodo de diseño, parámetros básicos, por ejemplo, cuáles son las pendientes, diámetros, velocidades, coeficientes de retorno, etcétera. Cuáles son los que se aplican para el sector donde ustedes van a realizar el diseño. Luego ustedes tendrán que complementar esa información que han recopilado con varios estudios. Por ejemplo, necesitan saber la demanda de agua, cómo es el aspecto climatológico de la zona, principalmente lo que es precipitación, ¿sí? Necesitan saber las características geológicas, tipos de suelos, coberturas, usos de suelos. Necesitan saber los estudios topográficos, tanto de la zona, si es que si es que hay un sistema existente, necesitan saber el catastro de ese sistema existente.
¿ok? Recuerden ustedes que catastros no es más que saber todas las condiciones alfanuméricas del sistema, es decir, por ejemplo, los pozos, cotas, alturas, coordenadas de las tuberías, necesitan saber los diámetros, tipo de material, secciones, cotas, cuándo fue construido, etcétera. Y toda esa información se ingresa en un sistema de información geográfica, en una base, ¿no? Necesitarán ver si es que existen manuales de operación y mantenimiento del sistema o si es que hay un sistema actual, cómo es la operación y el mantenimiento del sistema, ¿ok? Luego pueden proceder a un diseño de alternativas, entonces donde tienen que delimitar los perímetros del área del proyecto para sacar áreas de drenaje. Tendrán que hacer un cálculo de proyecciones de la población, consumos de agua, como lo hicieron en el semestre anterior en la materia de agua potable. Tienen que determinar cuáles son los caudales residuales para, en función de esos caudales, se haga un dimensionamiento de la red. Si es que existe ya un sistema existente, tendrán que evaluar no solamente la parte hidráulica, sino también la parte estructural y la parte de mantenimiento, como es la red, porque pueden encontrar problemas en la red que no sean hidráulicos, ¿no? Sino que sean problemas estructurales o problemas de mantenimiento, ¿ok? Entonces, tienen que plantear ustedes en sus estudios, si es que están haciendo un diseño de prefactibilidad o ya de factibilidad, tienen que hacer un diseño de alternativas. ¿Ok? Ver, por ejemplo, dónde va a ser el sitio exacto del planta de tratamiento, para lo cual es muy importante que hagan recorridos de campo, ¿no? Para un diseño y un análisis de un sistema de alcantarillado deben recorrerse toda la zona, deben saber de memoria toda la zona, porque van a saber dónde tienen que hacer ustedes la planta de tratamiento, en dónde se debe colocar. Seguramente la planta de tratamiento va a estar ubicada en una propiedad privada. Eso es como dice más acá abajo, ¿no? Déjenme ver más acá abajo, por ejemplo, ya en los diseños definitivos, hablamos de pasos de servidumbre. Chicos, eso es importantísimo cuando hagan ya unos diseños definitivos, pasos de servidumbre, por ejemplo, porque ustedes donde ubiquen la planta de tratamiento, el colector que dirige ya, el colector final, el emisario final que dirige todo el caudal de la zona hacia las plantas de tratamiento, a lo mejor pasa por propiedades privadas. Por eso es que ustedes necesitan el plan de ordenamiento territorial, porque a lo mejor cuando ustedes hagan el diseño, esos terrenos están vacíos, pero seguro que tiene un propietario. Y seguro a lo mejor ustedes no saben, si no tienen el plan de ordenamiento territorial, a lo mejor tienen planificado ahí construir un edificio. ¿Y qué tal si ustedes construyeron un colector definitivo sin permisos? Luego es un grave problema, ¿no? Un gran problema legal cuando a lo mejor después de unos años que ustedes terminen el diseño definitivo, no es que enseguida se va a proceder a la construcción, puede tardarse, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Y qué tal si después de 5, 6, 7 años ya se va a hacer el diseño, la construcción de este sistema, pero en esa zona donde tenían planificado hacer la planta de tratamiento ya existe un edificio? Entonces es un grave problema porque no tomaron en cuenta ese plan de ordenamiento territorial, esas edificaciones. Y si no sacaron permisos, imagínense cuando vaya a construir el dueño, o si no está construido ahí y ustedes no sacaron permisos, y el momento que ustedes ya empiezan la construcción del sistema, no ustedes, sino la otra empresa, la que ganó el concurso, va a iniciar el proceso de construcción y se encuentra que el dueño no le da permiso. Imagínense, ¿por qué? Porque en la fase del diseño definitivo es donde se sacan todos estos permisos, ¿no? Eso debe estar bien estipulado, ¿ok? Entonces es importante en este diseño de alternativas analizar cuál es la trayectoria que va a tener la red, ¿ok? Que ustedes obtengan los diferentes trazados. Para eso deben ver igual cuáles son las estructuras especiales que van a estar eh, en el diseño que ustedes realicen, ¿ok? Y para eso, para escoger la alternativa óptima, deben hacer un análisis no solamente técnico, ¿no? Sino también económico y ambiental. ¿Ok? Y sacar costos. Ya en un diseño definitivo, una vez que se escoge ya la red, la alternativa ya la más óptima, se hace un diseño ya a detalle de lo que es diseño geométrico, estructural, geotécnico, de todos los elementos. Se hace, ya en los diseños definitivos se elaboran todos los documentos listos para que la empresa o el municipio ya pueda
sacar a licitación ese proyecto. Entonces tendrán que hacer términos de referencia, especificaciones técnicas con un presupuesto muy bien detallado. Tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Esos estudios lo van a ver o pregunten en la asignatura cuando ustedes vean en el siguiente semestre. Tienen la asignatura de impacto ambiental. Ahí podrán ver los detalles, cómo es un informe de impacto ambiental que lo deben desarrollar en un sistema de alcantarillado. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante en esta fase de diseños definitivos los términos de referencia y los presupuestos. Si ustedes calculan mal los presupuestos, el momento que se empieza ya a construir y el constructor detecta que hay errores en el diseño definitivo y que hay errores grandes en el presupuesto, ustedes, como hicieron el diseño definitivo, pueden ser sujetos a aspectos legales, ¿no? Porque imagínense que ustedes se equivocan en el presupuesto y en lugar, por ejemplo, de sacar 1,000, sacaron 800 o sacaron 700, por darles un número ficticio, ¿no? Esos 200, la empresa o el municipio no tiene ese dinero, porque el municipio para construir las obras o cualquier empresa para construir las obras lo hace con un año de anterioridad, tiene que sacar el POA y el PAC para analizar los presupuestos. Y si dijeron ustedes que en el proyecto cuesta 800, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes sacaron el proyecto en su presupuesto, sacan 800. Y en la realidad, cuando ya empezó la construcción, sacaron que es 1,000 el proyecto o 1,200. Hay un déficit de 400. La obra se queda parada porque el municipio no tiene esos 400 adicionales. ¿De dónde va a sacar si ya hizo con anterioridad su presupuesto el año anterior? Entonces ahí le llaman a ustedes, a la ingeniera o al ingeniero que firmó y les dicen que justifiquen por qué hay esos 400, 500 en defecto. O a su vez, no, al revés. Entonces, eso es muy crítico, ¿no, chicos? Entonces deben tener muchísimo cuidado porque ahora ya hay unas leyes, tanto que el que diseña como el que construye están sujetos a responsabilidades, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver. Aquí este es un flujograma que me explica en forma muy sencilla cómo vamos a proceder a realizar un diseño de un alcantarillado sanitario. Primero, como les dije yo, una justificación, ¿no?, del proyecto debe estar bien claro. Luego tienen que hacer una recopilación de toda la información. ¿Cuáles son los datos básicos? ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos? Parámetros de diseño, por ejemplo, la población, dotación de agua potable, coeficientes de retorno, de mayoración, velocidades máximas, diámetros pendientes, etc. Les recuerdo, chicos, que ustedes deben ya haber leído, deben estar leyendo en las normas que les pasé de agua potable, de alcantarillado de aquí de la ciudad de Quito, y a la parte del alcantarillado sanitario, ¿no? Por favor, tienen que leer, ¿sí? A lo mejor puede haber preguntas también en la prueba de esa sección, ¿no?, del sanitario. Luego tienen que realizar estudios topográficos, entonces de las calles, de toda el área de estudio, ¿no? Usos de suelo, del aspecto predial, si es que, como les dije yo, ¿no?, si es que hay un sistema existente, tendrán que hacer levantamiento topográfico, ¿ok? De la zona donde se va a hacer las descargas, un levantamiento topográfico completo, porque en función de ese levantamiento topográfico, ustedes van a realizar su diseño. Aquí hago un paréntesis, chicos. En esta parte de la materia, nosotros vamos a desarrollar un ejemplo de un sistema de alcantarillado, un ejemplo chiquito, no sanitario. Lo van a hacer también a manera de ejemplo, vamos a hacer aquí en SWIM, ¿no? Para evaluar en SWIM también el análisis del funcionamiento de ese diseño, ¿ok? Y luego para el proyecto final, cosa que no lo hicimos el periodo anterior, ustedes sí lo van a hacer, vamos a realizar un proyecto mucho más grande, ¿no? Desde ya, entonces les voy a ir tal vez la próxima semana, ya les doy la red para que ustedes ya tienen que ir dibujando en AutoCAD, cómo está configurado, como que ya realizaron el levantamiento topográfico, ahí van a estar las calles, etcétera, entonces tienen que hacer un dibujo en AutoCAD para ir colocando las redes, ¿no? Entonces ese va a ser un proyecto que lo vayan desarrollando hasta casi el final del periodo de este 2021 para que lo entreguen ya un diseño, es un sistema combinado, ¿ok? Luego de eso, luego que ustedes hayan ya realizado el levantamiento topográfico y se haga un estudio
recorridos de la zona del proyecto, tienen que definir las áreas de aporte. En función de las áreas de aporte, luego tienen que proceder a calcular los caudales de diseño. Eso ya lo vamos a ver luego, ¿no? Tienen que calcular cuáles son las variables hidráulicas. Y obviamente ya para sacar presupuestos necesitan hacer un volumen, una cuantificación de los volúmenes de cortes, de rellenos, de obras, de las obras de los diferentes componentes del sistema, ¿ok? Entonces aquí está casi lo mismo que les expliqué yo, ¿no? Tienen que hacer una delimitación del área del proyecto, ver el periodo de diseño, sacar caudales de diseño, hacer el trazado de la red, sacar pendientes longitudinales, profundidades, ver cuál va a ser el material y el diámetro de las tuberías, sacar las velocidades, la profundidad, pozos y cálculo de la red. ¿Cuáles son las áreas de drenaje? Esto ustedes tienen que hacerlo en campo, ¿no? Con el estudio topográfico y con recorridos de campo, por ejemplo, ¿cómo sacan las áreas de drenaje? Tenemos aquí por ejemplo, vamos aquí a ver, ¿no? Este tramo de tubería, de colector que está aquí. Entonces, si ustedes hacen en el campo, recorren y ven que las viviendas o instituciones o lo que sea, oficinas locales, lo que sea, van a descargar a esta red, entonces ustedes le hacen el área de aporte de esta zona que va a tener el caudal sanitario de esta red, ¿no? Porque puede ser que viendo ya en el campo y de acuerdo a la topografía, estas casas que están ubicadas aquí, estas viviendas, no descargan a esta red. Puede ser que descarguen a la otra red. Entonces, por ende, es importantísimo que ustedes hagan el recorrido de campo de todo el proyecto, ¿no? Para que estas áreas sean trazadas lo más exacto posible. No pueden ser trazadas en un mapa, ¿no? Si a ustedes dan el estudio topográfico y ustedes muy cómodos en la oficina se quedan haciendo estas áreas en la oficinita, no deben hacer eso. Ustedes tienen que salir al campo, hacer el recorrido completo del proyecto. En su mente tienen que conocer exactamente cómo es el proyecto para que hagan el trazado correcto, tanto de los tramos de tuberías como de las áreas de aporte. Es importantísimo, como yo les dije, el plan de ordenamiento territorial, porque a lo mejor cuando ustedes hagan el trazado o el levantamiento, puede ser que aquí no haya nada, no exista nada, ¿no? Entonces ustedes para la descarga a lo mejor en su diseño toman una tubería y trazan por aquí. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿no? Aquí en Quito existen muchas tuberías, muchos colectores que están debajo de propiedades privadas. Eso es inaudito, ¿no? No se puede hacer eso, porque para un mantenimiento es muy difícil entrar ahí. ¿O qué tal si ese colector se rompe? Eso vamos a ver ya al final de este periodo, ¿no? Les voy a indicar unos videos, como ustedes van a ver cómo hay colectores que están en pésimo estado estructural y pasan por debajo de propiedades privadas. Y les voy a indicar unos videos como en este año, en marzo de este año, perdón, del año anterior, del 2020, se rompió un colector. Y hasta ahora están reparando aquí en la zona norte, no aquí en la parte de la zona de aquí de Rumiña, de la Rumiñahui, están reparando eso. Pero ¿qué tal si el colector fallaba que quedaban debajo de casas? No solamente hay daños materiales, ¿no? Sino que pueden haber muertos. ¿Ok? Entonces, chicos, es muy crítico eso, ¿no? Por eso es importantísimo hacer un recorrido de campo, porque los colectores, las redes, tienen que ir por los espacios públicos, ¿no? No por los privados, porque si no, después es muy complicado el mantenimiento. Entonces, chicos, vamos a proceder a determinar los caudales de diseños en las redes para hacer el análisis, luego sacar secciones, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Brian tiene alzada la mano, no sé si es lo que alzó anteriormente o se le quedó levantado o tiene otra pregunta. Se me quedó levantado, ingeniero. A ver, Anthony. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Yo tengo una consulta en cuanto a lo que dijo de los presupuestos en el caso de que no se realicen de manera correcta. En caso de que eso llegase a pasar, lo que usted dice en el ejemplo práctico de que se presupuesta 800, pero en realidad se emplea 1200. Como ingeniero, ¿cómo solucionaría eso? ¿O ya inmediatamente voy a procesos legales? Primero, si usted, supóngase que usted, Anthony,
es empleado del municipio o es empleado de una empresa, de la empresa de agua potable, de alcantarillado, por ejemplo, aquí en Quito. Si usted realiza mal ese cálculo de presupuestos, luego primero va a tener unas sanciones administrativas. Le van a llamar de auditoría. Ya es un problema bien grande, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entra en construcción, y eso son ejemplos claros que les digo, chicos, son ejemplos reales que pasó en la empresa. Comienza el proyecto y resulta que se equivocaron, no solamente en el presupuesto. Vamos a suponer que el señor Anthony Jara es un sistema de agua potable, lo que puede haber pasado, y se equivoca en un sistema grande, ¿no? Que cuesta millones de dólares, y se equivoca en las válvulas y coloca otro tipo de válvulas, o se equivoca y calcula mal el espesor de las tuberías, por ejemplo. Sí, son unas líneas de conducción, vamos a suponer, unas líneas de transmisión, que es un proyecto costosísimo. Y usted, Anthony, se equivocó, o puede ser que usted no hizo. Normalmente esos proyectos grandes ya se saca a licitación y hacen el estudio empresas consultoras, ¿no? Los consultores hacen esos estudios, pero vamos a suponer que Anthony era el supervisor de ese estudio. Y normalmente a veces a los jóvenes recién graduados se les coge, discúlpenme la expresión, pero se les coge como patos y se les hace cargo la supervisión, y el jefe, que es a veces un poco vivo, le hace firmar a Anthony todos la supervisión de ese estudio. Y Anthony, como no tiene experiencia, él nunca revisó ni sabía cómo se calculan el espesor de las tuberías, ni sabe cómo se calculan el número de válvulas o qué tipo de válvulas. El pobre no sabía nada y firmó, y así firmó esos estudios, y él estaba como supervisor de esos estudios. Pasan unos años, empieza la construcción. Como el constructor son ingenieros que tienen mucha experiencia, él ya empieza la construcción y el momento de colocar las tuberías se da cuenta que aquí en este diseño está mal porque está mal el espesor de las tuberías o está mal el tipo de válvulas. Y corregir ese error cuesta 200 más, por ejemplo, o un valor X más de dinero. Y la empresa no tiene ese dinero porque ya estaba presupuestado por 1.000 y ahora el constructor le dice, no, señores, no cuesta 1.000, cuesta 1.500. Si no, la obra se para. Yo como constructor pongo mi oficio hacia el administrador del proyecto y pongo mi oficio y le digo, no puedo proseguir porque aquí se necesita comprar otro tipo de tuberías, otro tipo de válvulas, y eso no está aquí en las especificaciones técnicas, no está aquí en los TDRs que ustedes me entregaron. Entonces van y comienzan a analizar las autoridades de la empresa y dicen, a ver, ingeniero Jara, usted aquí firmó como supervisor del proyecto, justifique por qué aprobó y está mal este cálculo. ¿Qué va a decir mi estimado Anthony? Encienda su Usted, cámara. Si yo soy ya, su en jefe, ¿qué me caso va a decir? Si yo soy el gerente de en la caso empresa, de ¿qué va que a si decir usted? yo estuviera en cargo de la supervisión y viera que cometí ese error, pues ya metí las 4 patotas, debería aceptar el hecho, las sanciones correspondientes, porque, digamos, no puedo hacer el proceso de recálculo y volver a hacer la supervisión también implica costos. Entonces, Ahora verán que esas cosas, cuando uno se equivoca ahí, eso, caen glosas, ¿no? Caen glosas, muchachos. Y si no tiene para pagar, simplemente se va a la tacunga, ¿sí? Si sabe dónde es la tacunga, ¿no? Si sabe que hay en la tacunga, se va allá. Sí, mi estimado Anthony. sí, ingeniero. Listo, eso era. Ya, entonces, así de simple, chicos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Ustedes de una prueba aquí pueden decir, ingeniero, me equivoqué y saqué el caudal en vez de sacar 1.000, saqué 100, pero yo hice el procedimiento correcto. No es así, chicos, porque si ustedes en la vida real se equivocan y calculan mal el caudal, eso influye otros diámetros, sea en exceso, sea en defecto, y significa que se equivocaron totalmente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en su vida profesional, chicos. Si ustedes trabajan en instituciones públicas, es muy crítico si ustedes les ponen a hacer supervisión en fiscalización, ¿no? Pueden estar, bueno, esto no les comenté a los chicos del otro paralelo, porque como no preguntan nada, cuando preguntan surgen conversaciones interesantes, ¿no? Ustedes pueden estar sujetos a muchas situaciones muy complicadas en empresas públicas, porque ustedes pueden formar parte de fiscalizadores o supervisores de proyectos, de estudios, ¿no?
Y si ustedes, por la falta de experiencia, por no conocer las leyes, hacen alguna cosa mal, como dice el dicho, ¿no? El desconocimiento de la ley no le exime de culpa, ¿no? No le exime de culpa. Igual ustedes no pueden decir yo no sabía, o no pueden decir es que mi jefe me dijo que firme, ¿no? Aquí consta su firma y su jefe va a decir después de unos 2, 3 años que a ustedes les llamen auditoría, no sé, ingeniero, ahí está su firma. ¿Dónde dice que yo le he obligado? Yo no, ahí está su firma, usted es ingeniero, usted es responsable de eso. Entonces es muy crítico, ¿no, chicos? Realmente es muy, muy complicado, ¿sí? Wilson tiene alzada la mano. Eh, sí, ingeniero, una pregunta. Usted dijo que cuando sufren daños, o sea, los colectores o alguna red, se realiza estudios, pero estos estudios también son similares cuando se va a realizar una ampliación o algo así. O sí, ¿cuáles son estos estudios que se hacen para dar un mantenimiento, se podría hacer o rehabilitar uno de estos sistemas? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes van a estar, chicos, enfrentados, ustedes que son ingenieros jóvenes, ustedes ya no van a estar enfrentados a hacer lo que vamos a aprender aquí, ¿no? Hacer un diseño de una red grande, porque todas las ciudades aquí en el país ya están construidas. Aquí en Quito, por ejemplo, el sistema de alcantarillado ya tiene un 99% de cobertura de todo el DMQ. Hay partes muy pequeñitas que a lo mejor no tienen, pero son pequeñitas, ¿no? Entonces, obviamente ustedes necesitan los conocimientos que aprenden en esta asignatura para hacer un diseño de un sistema perfecto. Pero lo que ustedes se van a ver enfrentados, chicos, lo que ustedes se van a ver enfrentados es en el análisis, la rehabilitación de un sistema, del funcionamiento de un sistema hidráulico. No solamente hidráulico, como van a ver al final, en las clases finales, les voy a pasar, y Tania me hace acuerdo, ¿no? Les voy a pasar unos videos reales internos de un sistema. El momento que ustedes van a ver eso, se van a quedar sorprendidos, sorprendidos, y no es una red muy vieja, ¿no? No sé cómo estarán redes más viejas, no sé cómo estarán en otras ciudades. Ustedes aparentemente caminan por las ciudades y todo arriba, y los políticos, ¿no? Todo arriba ven muy bonitos y los políticos siempre quieren hacer parques, cosas bonitas que vean la población. Pero ¿y cómo están los sistemas por dentro? Enterrados, ¿cómo están esos sistemas? Ustedes van a ver en esos videos, no se van a quedar asombrados. El trabajo de ustedes como profesionales, lo que van a hacer es tienen que analizar el funcionamiento de los sistemas. ¿Por qué? Porque si ustedes no analizan el funcionamiento, no toman las medidas preventivas del funcionamiento de los dos sistemas, tanto de agua potable como de alcantarillado, simplemente esos sistemas se van a cortar su vida útil y después van a dar un mal funcionamiento. O aquí en el sistema de alcantarillado, ¿qué va a producir? Va a producirse inundaciones, colapsos, muertes. No sé si ustedes ya observaron en el aula virtual lo que les puse. ¿Alguien puede decir qué les puse en el aula virtual o no? Porque yo veo, chicos, Sí, yo no sé cómo van a dar la prueba, ¿no? Veo que algunos chicos no han entrado nunca al aula virtual, nunca. No sé si alguien vio que lo que les puse sí, ayer en el aula virtual. ¿Alguien sí, puede Inge. hacer la mano? Buenos días, Inge. Sí, yo justamente de mañana me di una vuelta por el aula virtual y era un video que había pasado recientemente en Bolivia, no me acuerdo bien la ciudad, En pero era un Sucre. video de YouTube, y es Sucre, y la verdad es una inundación bastante grande. Se ven por lo menos unos 2 metros, porque los buses que estaban en la calle se encuentran casi tapados. Lo que vi. No vi todo el video, pero vi unos 2 minutos, que era más o menos las tomas de calles principales inundadas, pero Exacto, bien. chicos. Les invito, ¿no? Y salió en las noticias, ¿no? Salió en las noticias y por eso yo les puse este video. Y en las noticias de Bolivia, ¿no? Las noticias originales de la televisión de Bolivia, lo que le culpan es al municipio. Le dicen que el municipio no ha hecho, que la culpa es del municipio, no ha realizado el mantenimiento, no ha realizado la evaluación del sistema de alcantarillado de esa ciudad y el sistema colapsó totalmente y ustedes pueden ver ahí grandes pérdidas económicas, ¿no? Y no solo grandes pérdidas económicas, ustedes pueden ver ahí muertes de personas, ¿no? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Qué tal si ustedes tienen familias ahí y se muere alguien de su familia porque funcionó alguna obra de ingeniería mal? Entonces, imagínense, ustedes ponen juicio al municipio, juicio a la empresa de agua potable. Entonces, es muy delicado, ¿no? Lo que pregunta Wilson, entonces, muy delicado. Lo que se van a enfrentar ustedes es hacer justamente eso, ¿no? El análisis del funcionamiento completo de los sistemas, ¿sí? Pero para eso necesitan
hacer una serie de estudios como vamos a hacer aquí. Serie de estudios e información que los municipios de las ciudades pequeñas no lo tienen. No tienen. Aquí en Quito, la empresa es, como les había dicho yo, la empresa es una de las mejores del país, tiene muy buena información. A pesar de eso, todavía le falta más información para proceder a hacer un análisis preventivo y proactivo, ¿no? Y no suceda lo que ustedes pueden ver, como sucede que puede haber un colapso, se rompe un colector y puede ocasionar grandes pérdidas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, chicos, con los caudales residuales? Sí, Inge, yo también tengo una pregunta que surgió a partir de la pregunta de mi compañera Jara. Eh, si bien no se puede tener un margen tan grande de error en los presupuestos totales, bueno, supongo que hay un margen pequeño en el cual se puede variar. Más o menos, ¿entre cuánto varía? No se tiene estimado, no se tiene estimado realmente estos márgenes, ¿no? A lo mejor depende de las empresas. Pero claro, si es que no es algo muy significativo, obviamente no hay problema, ¿no? Porque recuerden que los contratos, ustedes seguramente recibieron las materias de construcciones 1, construcciones 2, recibieron, ahí en esas asignaturas deberían haberles dado, por ejemplo, los contratos, ¿no? Por ejemplo, cuando un proyecto, normalmente pasa eso, ¿no? A veces hay modificaciones, cambios de acuerdo a los estudios y hay un costo más porcentaje, sí les dieron, ¿no? Hay un coste más porcentaje y hay un parámetro que se llama, no me acuerdo el nombre, se llama como implementación o cambio del proyecto, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre específico en las contrataciones, pero uno es costo más porcentaje y otro es implementación de modificación de obras, pero no me acuerdo el nombre exacto. En construcciones 1 o 2 les deberían haber dado. Entonces ahí les permite manejar esos montos, ¿no? Que son montos pequeños, pero sí les permite, no es que ustedes tienen que sacar exactito con decimales, no es así, porque en este costo más porcentaje o implemento de nuevas obras se puede asumir eso, pero no pueden sacar ustedes, por ejemplo, un costo que sacaron el proyecto que cuesta 500 y resulta que después terminó la obra costando 1000. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están viendo las noticias ahora, ¿no? Que hay gente, los gobernantes que están presos o que están en juicios, ¿no? ¿Por qué? Por los sobreprecios. Entonces, justamente eso, ¿no? Justamente porque se puede interpretar que si usted, Joel, el ingeniero Joel sacó el presupuesto 500 y resulta que después la obra se empieza a construir y es 1000. Y para casualidad, el que está construyendo es el ingeniero Jara, que han sido amigos entre los dos. Entonces, ¿qué dicen ahí? Entonces se beneficiaron y aquí hay este sobreprecios a propósito para que él coja ese dinero, ese excedente. Entonces, sí lo ven ahí, ¿no? Entonces, ahí, claro, no se puede exceder en el doble, pero sí, eso les digo, hay unos porcentajes de montos que se permite el costo más porcentaje o implementación de nuevas obras que está estipulado en la ley, ¿no? Entonces, eso deberían haberlo visto ustedes en las materias de construcciones 1 y construcciones 2. Ahí es donde, no sé, esas materias ya pasaron ustedes, ¿verdad? Ya pasaron, ¿no, Joel? Joel, ¿ya pasó esas Sí, asignaturas? construcciones 1 sí pasamos. Y sí nos dio unos porcentajes ahí que decía por ley. No recuerdo bien cuánto era, pero sabía que en la ley sí estaba estipulado más o menos un rango en el cual podría variar los precios al final. ¿Y a quién le dio construcciones 1? Paulina Viera. ¿Y la 2 ya pasó o no pasó? No, estamos cursando ahorita. ¿Con quién? No me acuerdo el nombre del ingeniero, la Con verdad. el ingeniero, puede ser el ingeniero Rivera. Alex Rivera. Rivera. Ya. Perfecto. El ingeniero Alex Rivera tiene una amplia experiencia en esto. Él trabajó en la EMOVES, ahorita trabaja en el Consejo Provincial. Él tiene una amplia experiencia, chicos. Pregúntele. Él tiene muchísima amplia experiencia en eso, ¿no? Pregúntale al ingeniero qué pasa si es que una obra, por ejemplo, yo estoy haciendo el presupuesto y me equivoco y qué porcentaje, qué pasa después ya en la construcción, el costo más porcentaje, no me acuerdo el otro nombre, ¿no? Coménteme en la próxima clase, ¿no? No me acuerdo el otro nombre cuando se van a hacer obras adicionales que les permite la ley, ¿no? Incrementar más. Tiene un nombre especial, no recuerdo. Pero pregúntenle, estas son cosas muy prácticas, ¿no? Que ustedes necesitan saber, ustedes ya de profesionales empiezan a saber y necesitan, chicos, ustedes van tanto a la parte privada como a la parte pública,
Necesitan tener amplio conocimiento de todo lo que es la contratación pública, ¿no? Si ustedes se dedican a ser consultores, todo lo que está ahí, lo que maneja el CERCOP, todo necesitan saber muy bien, ¿no? Es una parte importantísima que necesitan conocer ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Joel, ¿cómo puede ser posible que ya estemos en la mitad del semestre y no sabe el nombre de un profesor? Discúlpeme, Inge, pero yo nunca he sido de aprenderme muy bien los nombres de los ingenieros. Imagínense, yo tengo aquí 70 y pico de estudiantes y llámese el nombre de ustedes. ¿Qué le parece? Sí, 70 ustedes, 70 de los de paralelo 1, 70 de los de hidrología básica, 75 de los de hidrología aplicada y llámese el nombre de todos. ¿Qué le parece? Y usted no se sabe el nombre de 5 profesores. ¿Qué pasa? Pues Joel, ya se acaba el semestre y ahí no tiene que saber el nombre de los profesores. disculpen, a veces Por suele pasar. ahí yo recibí un trabajo, no de ustedes, sino de los chicos del hidrología aplicada, me parece. ¿Qué le parece, Joel, que ponen nuestro apellido Paredes con Z? Imagínense, les puse de una la mitad de la calificación. No puede darse eso, no, chicos. Cuidado con ingenieros civiles. Ustedes están sujetos a hacer informes. Es algo vergonzoso que ustedes tengan faltas de ortografía. Vergonzosos, muchachos. Es algo vergonzoso. No porque un ingeniero civil solamente sabe calcular. Un ingeniero civil debe saber escribir muy bien un reporte, saber escribir muy bien, ¿no? Es importantísimo saber escribir muy bien, redactar muy bien. Eso es importante. Si no saben, cómprense un cuaderno de redacción, de elaboración de informes. Es importantísimo, ¿no? Yo cuando me pongo a revisar planes de proyectos de titulación o proyectos de titulación, veo una redacción terrible, peor con faltas de ortografía, ¿no? Yo tenía un profesor en Holanda que decía, cuando ustedes escriban algún artículo, entreguen a su abuela a que lean la abuela. La abuela no necesita ser ingeniera civil, pero si su abuela le entiende perfectamente lo que escribieron, entonces ustedes lo hicieron muy bien, porque ustedes deben redactar un artículo o cualquier cosa, no a un ingeniero, sino a cualquier persona, de tal manera que esa persona lea y entienda. ¿Ok? Ok, chicos, continuemos. Entonces, esto ustedes tienen aquí en las normas, ¿no? ¿Cómo obtenemos los diferentes caudales? Ok, por ejemplo, aquí, primero empecemos con el caudal doméstico, ¿sí? Recuerden aquí cuáles son los caudales de diseño. Los caudales de diseño son caudales domésticos, caudales comerciales, caudales industriales, caudales de infiltración, conexiones ilegales o conexiones erradas, ¿ok? Entonces, para sacar los caudales domésticos hay dos formas. Depende, si es que ustedes tienen la oportunidad de disponer de la información de las empresas que manejan el agua potable, como aquí en Quito, por ejemplo, maneja el área comercial, tiene los medidores y sabe los consumos, perfecto. Si sabe los consumos, ustedes pueden sacar en función aquí de la primera fórmula, ¿no? Que dice aquí, en función del número de clientes proyectados, ustedes tienen los medidores y pueden sacar exactamente los caudales de diseño. Los caudales de diseño están en función de un coeficiente de retorno, como dice aquí, porque no todo el agua potable que está dotado, que tiene de dotación, es entregada al sistema, ¿no? Porque obviamente se entrega una parte menor, entonces por eso se aplica este coeficiente de retorno. Si es que esta fórmula se aplica, si es que tienen ustedes la información de consumos, ¿no? De la red. Pero si no tienen, se saca en función de la población proyectada. Sí, como está aquí esta otra fórmula, ¿no? Que está en función del coeficiente de retorno por la población proyectados al fin del periodo del diseño, por la dotación neta y por dividido para 86.400, ¿no? Que esto es en metros cúbicos de habitante por día. Normalmente la dotación neta está alrededor de los, aquí en Quito estuvo alrededor de los 200, me parece, casi 210 litros por habitante por día. Normalmente es un valor que excede, ¿no? Realmente es un valor un poco alto. Claro que hay zonas, por ejemplo, cuando yo me fui a Chone en la época del terremoto que hubo, en la costa realmente es fatal, ¿no? Tienen hasta consumos de 300, 400, 450 litros por habitante por día. Imagínense la gran cantidad de pérdida del recurso, ¿no?
En Holanda, por ejemplo, la dotación neta es de 120 litros por habitante por día. Realmente es muy bueno, ¿no? Esa dotación. ¿Ok? El coeficiente de retorno depende, ¿no? Si es que es un sistema medio alto, se estima entre unos 0,8 y 0,85, ¿no? Este coeficiente, ¿ok? Así se obtiene el caudal doméstico en litros por segundo. El caudal industrial depende si su zona donde van a proyectar el estudio tiene zonas industriales. Por eso es importantísimo que ustedes sepan el plan de ordenamiento territorial, porque recuerden que el diseño se hace con caudales tanto actuales como para el fin del periodo del diseño. Entonces, si ustedes actualmente puede ser que no haya industrias, pero ¿qué tal si después de 10 años hay una serie de industrias? Entonces, se debe considerar estos caudales, ¿no? Que están en función del área, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, que está en función de litros por segundo por hectárea de industrias, ¿ok? Se aplica este caudal industrial. Lo mismo el caudal comercial, depende si existe o no existe en su zona de estudio el comercio, ¿no? Para aplicar estos factores. Los caudales institucionales se refieren a los caudales que son descargados de escuelas, colegios, hospitales, universidades, etcétera. Por ejemplo, las redes que bordean a la universidad central, a nuestra universidad. Entonces, se debe aplicar estos tipos de caudales, ¿no? Porque ustedes saben, nuestro campus es bastante grande, ¿no? Entonces, debe tener las redes que le están bordeando un aporte de la universidad, ¿ok? Conexiones cerradas, se debe colocar igual un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de acuerdo a estos cuadros de conexiones ilegales, ¿ok? Existe también caudales de infiltración. Siempre a veces las redes pueden haber sido mal construidas o algún problema por ahí, o después en el transcurso del periodo hay unas resquebrajaduras que pueden ingresar caudales de aguas subterráneas. Entonces es importante colocar estos caudales en exceso, que son caudales de infiltración. Entonces, finalmente, ¿cuál es el caudal de aguas residuales? El caudal de aguas residuales no es más que la suma de los caudales domésticos, más los caudales industriales, más los caudales comerciales y más los caudales institucionales, ¿ok? Aquí dice, hay que calcular el caudal medio diario para las condiciones iniciales y para el fin del periodo del diseño, ¿ok? ¿A qué se refiere el caudal máximo horario final? El caudal máximo horario final, este es el caudal base para el caudal de diseño de la red de alcantarillado sanitario. Y no es más que el caudal máximo de horario final, es el caudal de máximo consumo. Se calcula a partir del caudal medio diario, medio diario final, utilizando un factor de mayoración. Entonces, se multiplica un factor de mayoración por el caudal de diseño, de doméstico final, más el caudal industrial final, más el caudal comercial final y más el caudal institucional final. ¿Qué es este factor de mayoración? ¿A qué se refiere este factor de mayoración? Este factor toma en cuenta las variaciones normales que existen en el consumo de agua potable por parte de la población a lo largo del día o por los diferentes días de la semana, ¿ok? Porque no, el consumo no es constante durante el día, no es constante durante todos los días, no es constante durante los días de lunes a viernes o fin de semana o feriados. Entonces, este factor está tomando en cuenta estas variaciones, ¿ok? Por lo general, este factor F disminuye a medida que el número de habitantes aumenta, ¿ok? Pues el uso se vuelve más uniforme y adicionalmente la red de tuberías puede contribuir a amortiguar los caudales pico. La variación de este factor F puede ser obtenido en campo, ¿no? Normalmente se obtiene en campo, así es que se tienen mediciones de los medidores, de los micro y macro medidores, se le puede obtener este factor mucho más exacto. Y en caso de que no se disponga esa información, se puede aplicar una serie de fórmulas como la pueden ver aquí, ¿no? Que está en función, estas fórmulas están en función de la población y la población es en miles, ¿ok? O puede haber otro tipo de fórmulas, por ejemplo, como estas de aquí, que está en función de los caudales medios diarios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función de la ecuación de Los Ángeles, dice que es válido para caudales entre 2.8 y 28.300 litros por segundo, y la otra ecuación de 4 a 5.000 litros por segundo, ¿ok? Se recomienda que
los factores no sean menores a 1.4 y se los puede estar en este rango, ¿no? De 2 a 2.5, ¿ok? En el ejemplo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a utilizar una de estas ecuaciones. A lo mejor en el proyecto que van a realizar ustedes van a utilizar estas ecuaciones. Ya lo iremos definiendo, ¿ok? Finalmente, ¿cuál es el caudal de diseño que se va a emplear para el cálculo? El caudal de diseño no es más que la suma del caudal medio horario final más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones erradas o conexiones ilegales. Si al hacer este cálculo a ustedes en la red les sale menos de 1.5 litros por segundo o en las normas me parece que dice 2, entonces deben colocar el 2 o el 1.5. Si les sale mayor el valor, ustedes deben colocar el valor que obtengan. ¿Ok? Adicionalmente, observen en las normas, ¿no? Lean en las normas. Me parece que dice que el diámetro mínimo para sistemas sanitarios es 250 milímetros. Para el diseño de un sistema sanitario existen dos parámetros fundamentales a considerar, tanto la velocidad como la fuerza atractiva. La velocidad se menciona que no debe ser inferior a 0,60 metros por segundo, porque si es inferior van a haber problemas de estancamiento de las partes sólidas de descargas del agua residual y eso va a producir malos olores y mal funcionamiento. Si existen velocidades superiores a 5 metros por segundo, el gran problema es que pueden producirse erosión, abrasión en las redes, en los componentes del sistema. Por ejemplo, aquí en Quito hay calles con pendientes muy elevadas, que puede ser que en caudales picos, la velocidad sobrepase, ¿no? Hemos hecho cuantificación de velocidades, puede llegar a 9, 10 metros por segundo. Son velocidades enormes, pero para evitar eso hay que construir ciertos tipos de obras que pueden disminuir esas velocidades, esos impactos, esos excesos de energía. Otro factor fundamental, no solamente la velocidad, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para esto de la autolimpieza, es la fuerza atractiva. La fuerza atractiva no es más que esta tensión de arrastre o el esfuerzo tangencial que el líquido ejerce sobre el colector y el material sólido depositado en la red. Entonces, la pendiente mínima que debe tener el colector está calculada en función de este esfuerzo atractivo. Se considera a este transporte de sólidos que se considera, ¿no?, que el transporte de sólidos no es proporcional a la velocidad, no es proporcional a la velocidad del transporte de los sólidos que están depositados en la red, sino que es proporcional a este valor de fuerza atractiva, ¿ok? Y este esfuerzo atractivo está en función del peso específico del agua, que ya habíamos hablado cuando vimos lo que son las propiedades de los fluidos, está en función del radio hidráulico y de la pendiente. Y se recomienda que esta fuerza atractiva sea mayor o igual a 1 newton por metro cuadrado o mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, ¿ok? Otros factores que debemos tomar en cuenta, en consideración en el diseño, está puesto en las normas, lo había puesto aquí, por ejemplo, se habla del trazado de la red. ¿Cómo debe ser el trazado de la red? ¿Por dónde debe ser el trazado de la red? ¿Cuál deberían ser las profundidades? Por ejemplo, ustedes saben que las redes deben ser colocadas en el sentido contrario de la red de agua potable. O si es que está en el mismo sentido, debe tener su cierta distancia horizontal y vertical para evitar, si es que existe resquebrajaduras del sistema de alcantarillado, vaya a existir conexión con la red de agua potable, ¿no?, para evitar contaminaciones. Entonces se debe considerar mucho también la profundidad de las tuberías, porque si es que está muy cerca hacia la capa asfáltica, hacia la capa de rodadura, puede ser que debido al tránsito de los vehículos pesados exista un resquebrajamiento de las tuberías o de los elementos de los componentes del sistema de alcantarillado. Existen diferentes tipos de materiales, ¿no?, para las tuberías. Actualmente los que más son usados son el PVC y el fibra de vidrio, ¿no? Que dice poliéster reforzado con fibra de vidrio son los más usados. Ya no se suele usar mucho con el de asbesto cemento. Por ejemplo, antes se utilizaba asbesto cemento. Claro que para los colectores grandes se utiliza hormigón armado, ¿no? Hormigón armado, ¿sí? Los pozos, muchachos, ¿cuándo se colocan pozos? Se colocan fundamentalmente cuando en la red existe cambio de dirección, cambio de pendiente,
cambio de diámetro, cambio de material. Es fundamental cuando existen estas condiciones. Se aconseja que las distancias máximas entre pozos sea 80 metros. Se coloca también en los tramos iniciales que se conocen como de cabecera, debe existir también un pozo, ¿ok? Los diámetros mínimos que deben tener la apertura del pozo es de 1 metro para que permita a personal de mantenimiento entrar por estos elementos para hacer justamente mantenimiento y también a la gente que hace los catastros para hacer las mediciones de los pozos, ¿ok? Habla aquí también en las normas acerca cómo deben estar configuradas las conexiones domiciliarias, cuál debe ser la pendiente, cuál deben ser los diámetros mínimos, ¿ok? Cómo deben ser los empalmes. Esta parte es fundamental para evitar malas conexiones y por ende existan infiltraciones y exfiltraciones de la red. Recuerden que las conexiones no se deben hacer a los pozos de registro, ¿no? Ya habíamos hablado eso, ¿por qué? ¿Ok? Es importante también, si es que ustedes trabajan en la fiscalización de un proyecto, de un sistema de alcantarillado, es importantísimo hacer pruebas tanto de alineación, de deflexión de las tuberías, pruebas hidráulicas, para evitar que las tuberías no estén deflejadas, que puede después tener problemas, no tenga problemas de infiltración. Entonces se debe hacer un análisis exhaustivo si ustedes trabajan en fiscalización para que las redes sean construidas bien, ¿no? Por eso un buen fiscalizador no les va a permitir rellenar las zanjas de las tuberías antes de que él no haya hecho la inspección exhaustiva de todos sus elementos, ¿no? Tanto de elementos como conexiones y en pozos, etcétera, ¿ok? Hasta ahí, chicos, eso también ustedes lo pueden ver más en detalle en las normas, ¿no? Por favor, lean bien la parte del diseño sanitario, ¿ok? Entonces está estipulado, está programado para que la próxima clase iniciemos con un sistema, con un ejemplo, ¿no? De un sistema sanitario, para lo cual voy a colocar en la plataforma los detalles, ¿ok? Los detalles de este sistema, este ejemplo que vamos a hacer en Excel. Es indispensable que todos vayan trabajando en el Excel, ¿no? Para que logren aprender, ¿no? Aprender, puedan hacer el proyecto y puedan estar bien preparados para las pruebas o exámenes siguientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Dije, disculpa, yo quería saber si tal vez no se puede pasar estas diapositivas, porque estas no están subidas en el aula virtual. Sí, esto ya les paso con la clase que terminemos. Estas clases de aquí no van a ir, Tania, para la prueba, ¿no? Como les dije yo, para la prueba del viernes. Pero con la clase que veamos del día viernes, ya como les voy subiendo siempre el fin de semana, ¿no? Lo que voy a subir inmediatamente es para que conozcan los detalles del ejercicio que vamos a hacer, a ver la imagen, estos detalles de estos cuadros. Por favor, para ganar tiempo, estos cuadros que están aquí ya vayan preparando en el Excel, ¿no? Van a haber cálculos que van a ver estos números, tal vez no les solamente coloquen los datos, ¿no? Como están aquí, longitudes nomás y de áreas, pero vamos a calcular varios de estos. No pongan con números, ¿no? Porque son calculados estos, ¿ok? Pero ya vayan configurando estas tablas en Excel, chicos. Aquí están los títulos de las columnas. Eso sí, ya quiero que vayan configurando, por favor, ¿sí? Entonces, Tania, las clases les pasaré con la del viernes que veamos ya el fin de semana. Lo que voy a subir son estos datos del ejercicio, ¿ok? Ya, dije, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Michelle. Inge, una consulta. Yo le mandé a Yajaira como hace 2 semanas en el feriado una investigación sobre los problemas del alcantarillado y me dijo que sí podíamos presentar, pero luego ya no me respondió nada. ¿Será que hay la posibilidad de que presentemos el viernes? A ver, en resumen, ¿de qué se trata? Rapidísimo, dígame, ¿de qué se trata el problema? Algo vi, creo que era de Santo Domingo de los Áchilas, ¿verdad? Sí, analizamos varios sectores de Santo Domingo y vimos que la mayoría tiene problemas por contaminación debido al sistema de alcantarillado obsoleto. Ya, Michelle, ¿ustedes viven allá en Santo Domingo? No, eso vimos en el comercio, vimos algunas noticias y recopilamos de lo que ha pasado en estos últimos meses. Ya, ¿y quién es otro compañero que va a hacer? Es Mateo Cóndor. ¿Ninguno de los dos es de ahí? No, somos de Quito.
Porque lo fundamental, no sé si alguien de aquí de los chicos, alguien es de Santo Domingo de los Áchilas. Luis, tengo la sala de Luis y de Giovanni, y Luis y Giovanni, ustedes son de allá. Wilber, tengo alzada la mano. Giovanni, ¿quiénes son? Enciendan sus cámaras, muchachos. Quiero saber si alguien es de esa zona. Alguien vive ahí, está ahí. Yo soy de Santo Domingo, Inca. Yo también soy de Santo Domingo. A ver, tengo Giovanni, Wilber. Los dos están viviendo ahí actualmente. Sí. Ya, perfecto. Entonces ustedes van a ser los jueces de la presentación que hagan Michelle y el compañero, ¿no? Van a ser los jueces, porque puede ser que Michelle y el compañero se estén inventando o el comercio se haya inventado también. Ustedes como viven ahí y les consta a ustedes, a lo mejor Giovanni y Wilber, ustedes pueden dar ya como ingenieros o pueden hacer un proyecto de titulación, ¿no? Porque yo sí viví como 4 años allá en Santo Domingo, cuando antes se llamaba Santo Domingo de los Colorados, viví ahí por trabajo, ¿no? Entonces a mí sí me consta que había muchos problemas tanto de sistemas de agua potable como sistemas de alcantarillado. Pero ya que ustedes viven ahí, vamos a escuchar la próxima clase. Y que no sé cuánto tiempo le estima Michelle. 15 minutos, Inge. Ya, perfecto. 15 minutos vamos a iniciar. Iniciemos súper puntuales, ¿no? Con la presentación de Michelle. Entonces, por favor, quiero que estén presentes Giovanni y Wilmer, ¿no? Ok, para que examinen lo que sus compañeros nos van a exponer. Y ustedes también quiero saber sus comentarios, ¿ok? Wilmer, Giovanni. Ok, Inca. Sí, mira. Listo, Michelle, entonces preparen con su compañero, ¿no? Que sea una presentación muy rápida, muy iterativa, muy explicativa y muy buena, ¿no? Recuerde que en la audiencia tiene personas que viven ahí, ¿ok? Ya, Inge, gracias. Ok, chicos, si no hay más preguntas, nos estaríamos mirando el día viernes en las clases en la mañana y en la prueba en la tarde, ¿ok? En la noche. Ok, muchas gracias, chicos.